Ay, no puede ser, va a empezar a llover. Ay, se me dañó el día. Ay, 85 otra vez. Yo definitivamente no sirvo para nada. Ay, no, pero mírelos ahí, de seguro se están riendo de mí. Ash, ¿será que tiene sentido venir a servir a la iglesia? Yo creo que estuviera mejor en mi casa durmiendo. ¿Cuántos de los que están esta tarde acá se sintieron identificados con alguna parte del video? Yo no sé si alguna vez han tenido algún pensamiento relacionado a esto que acabamos de ver. Y bueno, dando continuidad con lo que hablamos en el mes de julio, que estuvo Mauricio dando inicio al tema, hablamos un poco de identidad, ¿no? Y decíamos que cuando nosotros perdemos nuestra identidad, lo más seguro es que nos convirtamos en rebeldes. Pero la palabra de Dios no nos dice que nosotros debamos ser rebeldes, sino revolucionarios. Y bueno, en la prédica de Mauricio nos ponía varios ejemplos de quiénes fueron rebeldes y quiénes fueron revolucionarios. Entonces, para darle inicio al mes de agosto y para darle continuidad a lo que estamos hablando, este mes vamos a hablar acerca de las distorsiones. ¿Qué cosas son todo aquello que distorsiona nuestra identidad? Y bueno, antes de hablar, ¿no?, digamos, de alguna distorsión, debemos dejar claro qué es verdad. Entonces, ¿cómo sabemos si algo es verdad? Y yo busqué en internet y según Google dice que la verdad es aquello que corresponde con la realidad. Es la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma nuestra mente. Entonces voy a poner rápidamente un ejemplo. Yo voy a decir la palabra perro y ustedes ahí en su mente, ¿qué es lo primero que se están imaginando en este momento? Si están pensando correctamente, lo más seguro es que pensemos en, si tenemos mascotas, pensamos en nuestro perro, como se llame, o si es el caso de que nuestro perrito falleció, pensamos, ¿no?, como en ese trauma del perrito que falleció, que ya no está. Pero ¿qué pasaría si yo digo la palabra perro y pensamos en otro animal? Digamos en un caballo o en una vaca. Entonces, si eso está pasando, debemos revisar porque muy seguramente tenemos distorsionada esa verdad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una distorsión? Una distorsión es aquello que altera la realidad de la forma como nosotros la percibimos, ¿sí? Entonces, para hacer un poquito más claro, el piano tiene teclas y tiene notas. Si esta es la verdad, esto es el piano y el piano suena. Pero si una persona se me acerca y me dice, no, es que el piano no tiene teclas, está distorsionando la verdad porque la verdad es que el piano tiene teclas. ¿Listo? Voy a poner un ejemplo, si lo pueden poner en unas fotos que yo envié, que creo que da un poco más de claridad el ejemplo de distorsión y realidad. ¿Aló? Pequeños problemas técnicos. Oli. Es que no puedo avanzar, no puedo, toca que pongan la foto. Están todos allá. ¿Listo? ¿No se puede? Ok. Imaginemos por un momento, ¿se acuerdan las fotos cuando anteriormente las tomábamos de un BlackBerry? Que cuando ahorita las vemos, la foto ni se entiende lo que se ve. Eso es una foto súper pixelada. Si nosotros comparamos, es que el ejemplo era una foto que mi mamá tomó cuando yo tenía 9 años y la foto no se entiende nada, no se ve nada. Y la comparación era de una foto actual. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros a la fotografía le agregamos
todo ese distorsiones, está pixelada, entonces no tenemos una imagen clara de lo que de pronto puede hacer y se nos complica un poco más saber qué es lo que hay en esa imagen. Entonces, también podría aparecer alguna distorsión cuando nosotros hablamos de cosas abstractas. Por ejemplo, si yo digo la palabra Dios, ¿ustedes qué se imaginan ahí en su mente? Imaginen si yo digo la palabra Dios. Muy seguramente nos imaginamos a un señor de cabello largo blanco, de barba, pero honestamente pues no hay una imagen física concreta de quién es Dios, porque Dios es espíritu y nosotros no vemos a Dios físicamente. Lo que tenemos de Dios es un concepto de cómo es Dios. Entonces, otro ejemplo que les puedo poner es, imaginemos por un momento el cuadro de la Mona Lisa. ¿Cuántos conocen el cuadro de la Mona Lisa? Aparte de todo, súper costoso, y este cuadro tiene casi que muchísima seguridad, ¿sí? ¿Por qué? Para evitar que alguna persona quiera venir a rayar el cuadro. Pero entonces supongamos que en un momento la seguridad de este cuadro se distrae. Los de seguridad se fueron y dejaron el cuadro a la deriva. ¿Qué pasaría si de repente uno de esos niños que no hay en esta iglesia, así súper tremendo, coge un marcador y comienza a rayar el cuadro de la Mona Lisa? ¿Qué pasaría? Pues ella seguiría siendo la Mona Lisa, ¿cierto? Es la Mona Lisa, pero entonces tendría una distorsión enorme y esa distorsión le haría perder su valor. Con este rayón ya ella no seguiría costando lo que cuesta normalmente, sino que ella va perdiendo poco a poco su valor. Entonces, listo, ya vimos lo que es la verdad y ya vimos lo que es la distorsión. Pero imagínense que psicológicamente los seres humanos tenemos algo que se llama distorsiones cognitivas. Y todos los que estamos acá, bueno, ahí está la imagen. Listo. Bueno, ya esta primera imagen ya les expliqué, soy yo cuando tenía 11 años y estaba en el Ministerio de la Alabanza, y si es que casi no se entiende, pudiera ser otra persona. Y la otra persona pues soy yo, pero ya tenemos un poquito más clara lo que es la imagen de que algo está distorsionado y cuando algo está totalmente claro. Entonces vamos a mirar qué son las distorsiones cognitivas. Entonces dice que según la psicología hay 9 tipos de distorsiones cognitivas, y ahí donde tú estás, de pronto vas a empezar a hacer en tu mente checklist de alguna distorsión con la que tú te identifiques, porque todos tenemos al menos una distorsión cognitiva. Entonces la número 1 es la personalización. La personalización es sentirse responsable 100% de acontecimientos en los que apenas hemos participado, incluso cuando no. Es cuando creemos que alguien dice o hace algo y es por nosotros. La segunda es la abstracción selectiva y consiste en centrar la atención en aquellos aspectos negativos e inadecuados, ignorando o no teniendo en cuenta el resto de información. Ejemplo, cuando vemos que algo está mal, entonces creemos que todo está mal. La tercera es la sobregeneralización, y es cuando creemos que algo ha pasado una vez, entonces puede volver a pasar muchas veces. Y yo en esta me identifiqué muchísimo, porque desde que a nosotros nos robaron en Rodicio, yo tengo que entregarle mis pensamientos a Jesús porque siempre siento que me van a robar. Maximización o minimización, y esto ocurre cuando nosotros exageramos los errores o los éxitos de nosotros o de los demás, o viceversa, cuando los maximizamos o los minimizamos. El quinto es el pensamiento polarizado, y es cuando valoramos los acontecimientos de forma externa sin tener en cuenta los aspectos intermedios, cuando vemos todo o blanco o negro. También está el razonamiento emocional, y es cuando creemos que las emociones reflejan cómo son las cosas. Es creer que lo que nosotros sentimos emocionalmente, eso es. El número 7 está la afirmación de debería o tengo que. Y estas son las creencias rígidas e inflexibles acerca de cómo debería ser uno o los demás. Las exigencias centradas en uno mismo favorecen la autenticidad, mientras que la dirigida a los demás aumentan en nosotros la ira, la rabia y la envidia. Inferencia arbitraria es dar por hechos determinadas suposiciones aunque no exista evidencia de ella. A mí también me pasa esto muchas veces. Etiquetación, y esta es la número 9, la última, es etiquetas peyorativas para referirse a uno mismo en lugar de describir los hechos o cualidades con exactitud. ¿Y se acuerdan el video cuando el primer personaje salía y decía, ay no, está lloviendo, se me arruinó el día? O cuando salía Valentina y decía, otra vez 85, no sirvo para nada. Entonces, pero
Ya teniendo claro estos conceptos, ahora la pregunta que yo me hago es, ¿qué pasaría si estas distorsiones afectan nuestra vida espiritual? Y si nosotros tenemos una imagen de Dios distorsionada, esto nos podría costar muchísimo y Dios perdería su valor original y también su virtud, porque dejaríamos de ver a Dios claramente como Él es. Y algo muy común que cuando estaba como preparando decía que hoy en día se mercadea más las distorsiones de Dios que el Dios auténtico que nos muestra la Biblia, el Dios con toda su gloria, con todos sus atributos y con todo lo que Él ha revelado de sí mismo. Entonces ahí rápidamente acompáñame en tu Biblia en Romanos 1, del 18 al 25, y lo vamos a leer rápidamente. Romanos 1, versículo 18 al 25. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Dice, en verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el inicio contra toda la impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa, a pesar de haber conocido a Dios, no glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos, de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Y aquí vemos que nosotros, en vez de dejar que Dios nos moldee a nosotros, nosotros hemos moldeado una imagen de Dios según nuestras necesidades. Y a veces nosotros creemos, ay no, es que empezó el tema, ¿no? Que ahorita es súper frecuente el tema de la comunidad LGBTI, de yo quién soy. Pero la Biblia siempre nos ha hablado de que hay un personaje que está detrás de esta distorsión. Y según Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 24, para que lo lean, esta nos habla de cómo el diablo distorsionó la imagen que Eva tenía de Dios. ¿Sí? El diablo sembró esta distorsión, aún ellos conociendo a Dios, aún ellos no había nada que los separara de Dios. Dice que él siembra la distorsión de la imagen de Dios. ¿Y qué fue lo que el diablo le dice a Eva? No, que es que si ustedes comen de ese árbol serán como Dios, y creyendo, o sea, y les decía, es que Dios se los quiere ocultar, cuando en realidad Dios no les había ocultado nada. Ahí vemos la primera distorsión y empieza desde el inicio. Entonces, vemos que Dios nos crea una imagen, a imagen de Él, esa imagen se distorsiona y Dios tiene que enviar a su Hijo Cristo a través del Espíritu, y a través del Espíritu Santo Él empieza a restaurar esa imagen de Dios en nosotros. Pero ¿qué hemos estado haciendo nosotros a lo largo de la historia? A nosotros nos encanta distorsionar la imagen de Dios y creamos una imagen de un Dios a nuestra imagen. Porque pues es mucho más fácil creer en un Dios que piense como yo pienso, y queremos un Dios que se parezca a nosotros y nosotros precisamente parecernos menos a ese Dios. Y les voy a contar rápidamente. Yo cuando tenía 9 años llegué por primera vez a una iglesia y el primer milagro que Dios hizo en mi vida fue restaurar el matrimonio de mis papás. A los 2 años de que eso pasó, nosotros estuvimos en discipulados, mejor dicho, y a los 2 años abren una audición para el ministerio de la alabanza. Y yo dije, es mi momento, yo lo voy a hacer. Y estaba la persona en el piano y cuando uno audiciona, la persona toca unas notas y uno tiene que imitar el sonido. Y yo lo hice. Y esta persona, que Dios lo bendiga, estaba allá atrás y me dice, después de que yo termino toda mi audición, me dice, no, yo creo que lo mejor es que te dediques a otro ministerio porque el ministerio de la alabanza no es para ti. Vamos a mirar a ver de pronto en qué otro ministerio puedes servir. Yo tenía en ese entonces 10
años, iba a cumplir 11. Y yo me creí esta verdad. Aun cuando yo estudiaba música, estaba en el coro de la Orquesta Sinfónica en Venezuela, y yo decía, no, es que mi ministerio definitivamente no es la alabanza. A los 11 años, en un retiro de jóvenes, el Señor me regala una palabra que hoy en día yo puedo decir, estoy viviendo esta promesa, pero me la regala cuando tenía 11 años. Pero esta distorsión siempre estuvo ahí presente. Yo siempre creí, por más de que el Señor me usara, por más de que el Señor hiciera lo que hiciera, yo siempre sabía y creía, no sabía, creía que esa distorsión que una persona había sembrado en mí era verdad. Yo comencé a hacer de esa distorsión mi verdad. Y a los 16 años me fui de la iglesia. Y yo hablaba con uno de los chicos, yo les decía, lo mejor que uno puede hacer es desgastar su vida sirviéndole a Dios. Yo me arrepiento tanto y obviamente uno ya no puede retroceder el tiempo, pero yo a los 16 años comencé a escuchar, estás perdiendo el tiempo, eso estaba saliendo del colegio, entonces para mí era más atractivo ir con mis amigos del colegio que servir, y yo amaba servir a Dios. Entonces, bueno, a los 16 años me voy, suceden un montón de cosas, hasta mis 24 años volví otra vez a casa, pero todo esto me costó un proceso dolorosísimo, dolorosísimo de malas decisiones, de cuando volví incluso yo decía, no, ya, el tiempo se acabó, yo no volveré más nunca, o sea, yo voy, asisto a la iglesia, pero yo no volveré a servir porque eso ya no es para mí, porque esta distorsión que estaba desde el inicio seguía vigente en mi vida. Yo decía, no va a pasar nada, sí, yo voy a ser una simple espectadora, una persona que asiste a la iglesia. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos esa imagen de Dios distorsionada? Lo más seguro es que nosotros como hijos de Dios perdamos nuestra identidad, y eso fue lo que pasó. Yo perdí una identidad, Dios me había regalado una promesa y yo perdí la identidad completamente. Entonces, hoy en día nosotros, ¿dónde estamos viendo este tipo de distorsiones? En las familias. Ahora está bien si yo me autopercibo un animal, y nosotros a veces molestamos incluso de, es que yo me autopercibo millonario, pero la realidad es que soy pobre. Y uno lo toma como chiste, pero afuera sí hay jóvenes incluso que están creyendo que eso está bien, porque ahora es normal. Cambiamos toda la verdad y la distorsionamos a tal punto de hacerla una verdad. Y una de las más frecuentes distorsiones, que yo creo que es la que más está tocando la puerta, se llama síndrome del impostor. Y yo no sé si lo han escuchado alguna vez. Síndrome del impostor. Síndrome del impostor es la sensación de inseguridad relacionada con los logros. Estas son las personas que no creen que merecemos algo, que cuando nosotros nos dicen, wow, excelente, Pastor Quique, cuando usted predica, y uno dice, no, pero yo puedo ser. Y yo hablaba con los chicos, con el equipo de TMT, y yo ahí me di cuenta que esto era tan común, que yo no era la única que estaba viviendo este síndrome del impostor. Pero vamos rápidamente a Hebreos 4, versículo 15, y aquí nos regala el Señor una buena noticia. Dice Hebreos 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia para que nos ayuden oportunamente. Y aquí vemos un Dios que, entre tanto caos del que estamos viviendo hoy en día, Él viene, entra a nuestras vidas y nos da orden a todo este caos, y así nos regala un propósito. Y es muy difícil incluso porque nosotros vivimos en un mundo que está gobernado por las tinieblas, y es muy fácil, hay demasiadas maneras de cómo el enemigo distorsiona nuestra identidad. No es solamente con nuestra familia, no es solamente con el tema de género ni nada de eso. Es muchísimas maneras como el enemigo está buscando la manera de distorsionar nuestra identidad. Y la verdad es que a mí hoy me gustaría decir, les tengo la cura, y vale tanto. No hay una cura porque estamos en un mundo caído, pero una de las maneras, o una de las tantas maneras que nosotros podemos lidiar con estas distorsiones, número uno, que siempre lo hemos dicho, es conectándonos a un grupo pequeño dentro de nuestra iglesia. Y acá le hablo a los papás que están en este lugar, porque he escuchado eso de,
yo voy, lo dejo y yo lo recojo. Pero papá, tú también estás viniendo a recibir palabra, tú también te estás congregando, tú también te estás discipulando, porque es que no es solamente tus hijos, no solamente somos nosotros. Porque es que, y yo le escuchaba esto a Fabiola que yo decía, no, y ahora lo estoy viviendo, que dicen, es que los niños o los chicos vienen todos los sábados, pero ustedes están con ellos todos los días, y nosotros acá le enseñamos de identidad, le enseñamos de distorsión, les damos las herramientas, y llegan a la casa y lo primero que escuchan es, usted no sirve para nada, usted es un flojo, usted nunca va a lograr nada, es que a usted le pasa eso porque usted es eso. ¿Por qué no comenzamos a cambiar este vocabulario o este diálogo con nuestros hijos y empezamos a declarar palabra? Empieza a declarar la palabra de Dios. No, tú eres perdonado, hijo, no pasa nada, tú eres bendecido, Dios te va a usar, está bien que te equivoques, pero Dios te va a usar, esto te va a ayudar para bendecir a otros. Amén. ¿Cuántos se comprometen? Lo segundo es hacer procesos de sanidad interior. Yo cuando hice mi proceso de sanidad interior, yo al principio yo dije, no necesito proceso de sanidad interior. Y cuando lo hice terminé, ay, yo sí necesito proceso de sanidad interior. Entonces nosotros, Mauricio y yo, siempre decimos procesos de sanidad interior, procesos de sanidad interior. Es súper necesario tener nuestro corazón sano para poder batallar con las distorsiones que el enemigo de pronto quiera estar sembrando. Y lo último es nada más y nada menos que una vida de oración. Un cristiano que no ora es un cristiano seco, es un cristiano que, y es difícil. Anoche en J+25 hablábamos de esto, ¿no? De la vida de oración, de la vida de adoración. Es súper difícil y de pronto uno lo escuchan y dicen, uy, no, esa Majo más religiosa, ay no, Majo es tan cansona, como dicen. Pero un cristiano que no ora, pues es difícil. Entonces yo creo que acá todos en algún momento de todo esto que hemos estado hablando, nos hemos identificado con algo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos realmente combatir con estas distorsiones? Recordando la palabra de Dios y la promesa de Dios. Amén. Entonces, ahí donde estás, te voy a invitar a que me acompañes a orar. Señor, yo te doy gracias, Dios, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que vivimos en un mundo que está gobernado, Señor, por Satanás, Señor. Dice tu palabra que Él es el príncipe de este mundo, Señor. Pero yo te pido esta tarde, Dios, por cada joven que hoy está en este lugar, Señor, que pueda estar dudando de su identidad. Señor, yo te pido que tú empieces a romper, Señor, toda esta cadena de mentiras, Señor, que de pronto ha estado ahí arraigada en su corazón, y tú comiences a susurrar, Señor, a su oído lo que tú dices que nosotros como hijos tuyos somos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres la única verdad, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy ellos están en este lugar y yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, se pueda quedar grabada en sus corazones para que cuando venga la mentira, cuando venga la distorsión, Señor, tú puedas recordar, Señor, lo que dice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.